Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar trabajando con la guía número 7, Chile en el contexto de la Guerra Fría, parte uno. Para abrir la explicación de esta guía tenemos que entender el contexto que estaba pasando a nivel mundial, en esta guerra que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el control de la humanidad completa. Sí o sí, esta guerra iba a afectar económica, social y políticamente a todos los países, en especial a Chile. Entonces no podemos comprender lo que ocurre en el país sin también saber lo que está pasando fuera, entre estas dos grandes potencias. Partimos con la precarización de la sociedad chilena. La palabra precarización tiene que ver directo con eh, un tema de problemas sociales, falta de trabajo, falta de productos básicos, falta de dinero, ¿ya? Que esto lleva a la sociedad a vivir una época muy oscura, muy negra, sobre todo en el ámbito económico, que fue provocando movimientos sociales y revoluciones que vamos a ver a continuación. Todo esto parte con el fracaso del modelo Easy. El modelo Easy, para explicar un poco, era un sistema en el cual el Estado se hacía cargo de la economía. El Estado creaba empresas, el Estado daba trabajo a las personas, creaba productos que se vendían principalmente en el país y también se exportaban. Así que todo este sistema Easy parte de muy buena manera, pero llega a un punto en el cual empieza a necesitar tecnología importada desde afuera. Y esa tecnología importada vale mucho dinero. Y eso provocó un desequilibrio en el sentido de que las empresas no eran capaces de comprar tecnología porque no les era rentable, porque ellos fabricaron una calculadora que, por dar un ejemplo, valía 500 pesos, la vendían en Estados Unidos, y después le íbamos a comprar la tecnología para crear más calculadoras a Estados Unidos y ellos vendían la tecnología a 1000. Y eso nos da a entender de que directamente provocaba un déficit económico en la empresa que no podían gastar más dinero creando más calculadoras, por lo tanto no podían modernizarse. Y las que se regaban comprando tecnología terminaban quebrando, provocando cesantía y problemas en la ciudadanía. Esto fue acrecentándose y fue provocando, por supuesto, inflación y desempleo. La inflación, como ustedes ya saben, el alza en el costo de la vida. Los productos suben de precio. Las empresas parten quebrando, ya eso provoca el despido de los trabajadores, el desempleo, las personas necesitan comer, alimentarse, empiezan a movilizar, empiezan a hacer revoluciones porque empiezan a exigir lo básico. Pero las empresas no tienen cómo sostener la economía gracias a este problema que ocurrió con el modelo Easy, en donde costaba muy caro comprar tecnología desde afuera. Las condiciones de vida de los sectores populares. Los sectores populares eran las personas más pobres del país. Se vivía en el país mucha desigualdad. En la guía aquí aparece que prácticamente el 10% más rico de la población chilena ganaba 27 veces más que el sueldo promedio del resto de la población, de los más pobres. O sea, en esta época empieza a haber una desigualdad, empieza a crecer una desigualdad que hasta el día de hoy nosotros la tenemos aquí presente, en donde los ricos se apoderan de todo y los pobres prácticamente no tienen nada. También lo que afecta a la sociedad, a las condiciones de vida de las personas, es la migración del campo a la ciudad. Recuerden que en el año 1929 ocurre esta crisis económica en Nueva York que provoca que todas las empresas salitreras del norte de Chile quiebren. La gente que trabajaba mayoritariamente allá se tiene que ir del norte y vuelve a las ciudades. ¿Con qué se encuentra? ¿Con qué escenario se encuentra la ciudad? Que las ciudades no están preparadas nuevamente para recibir a esta gente, no hay la infraestructura necesaria, por lo tanto la gente llega migrando al campo a la ciudad a encontrarse con un panorama de pobreza, con un panorama de más cesantía, en un panorama en donde no tenían dónde vivir, que crean ahora poblaciones callampas, ya ocuparon terrenos ilegalmente para poder vivir, construían donde llegaban las personas nomás. Había un terreno desocupado, se lo tomaban y ahí construían. Y empezó a llegar tanta gente que esos terrenos ilegales se transformaban en poblaciones callampas, que eran poblaciones gigantes que vivían muy hacinadas, al más puro estilo evolucionado de los conventillos que ocurrieron con la cuestión social. Esto genera también el hecho de que el gobierno intente dar una solución. Y la solución que intentó dar el gobierno fueron soluciones habitacionales, o sea, darle vivienda digna a las personas. Esto
ocurre en el papel, pero en la práctica no fue así. La gente se cansó de esperar las promesas incumplidas del gobierno y siguió tomándose terreno en la gente y siguió radicalizando su movimiento. Llegó un punto en la cual estos actores sociales populares empezaron a movilizarse, empezaron a tener nuevas demandas y empezaron a organizarse. Sobre todo en el ámbito de la vivienda, laboral, el acceso a la educación, los universitarios, las mujeres, los campesinos, o sea, prácticamente toda la población quería derechos sociales. Se empezó a consolidar el movimiento sindical. Se juntaban los trabajadores, nace la CUT, la Central Única de Trabajadores, dirigida por Clotario Blest, en donde se juntaban en reuniones todos los trabajadores a exigir sus derechos. Y de ahí nace un concepto muy interesante en donde ellos intentan dar a conocer su malestar ante el gobierno, que es la huelga. La huelga va a ser el sistema principal en el cual la gente se va a movilizar o va a exigir demandas ante el Estado. Empiezan los pobladores también a surgir con más fuerza cuando se dan cuenta que, como ya les dije, las soluciones habitacionales no dan resultado. Y se empieza a radicalizar la toma de terrenos. Y empiezan a aparecer poblaciones que son muy icónicas, sobre todo en la actualidad, como la Victoria, la población La Arminda o José María Caro, que son poblaciones que nacen con tomas ilegales de terreno. Son ilegales, claro, porque las tierras no son de ellos. Pero por otro lado, el Estado no fue capaz de hacerse cargo de la situación social que vivían las personas. El Estado le había hecho promesas incumplidas. Les vamos a entregar vivienda, no se preocupen. Pasaron 1, 2, 5, 10 años y esas promesas no llegaban. Por lo tanto, la gente se quedó a vivir ahí. Y el Estado después no tuvo cara para poder sacarlos de ahí. ¿Ya? Empezaron también los universitarios a movilizarse, porque los universitarios exigían participar también en el ámbito político dentro de las mismas universidades. Y otro tema muy relevante aquí es que los universitarios creían que el gobierno debería tomar el toro por las astas y decirles a las universidades que se preocuparan del desarrollo del país. O sea, que las universidades no fuesen un ente abstracto que está ahí en el Olimpo, que van a estudiar los más capos y cosas por el estilo, sino que los mismos universitarios creían que las universidades se deberían preocupar del desarrollo también de todo el país. Todo esto se empezó a masificar, si se fijan, empezó como algo granito de arena muy chiquitito, fue cada vez más agrandando, con la masificación de las comunicaciones. Empezó a haber una nueva cultura, sobre todo juvenil. Los jóvenes, ojo, los jóvenes nuevamente son los que llevan a cabo las revoluciones. Empezó a haber a nivel nacional un movimiento cultural, juvenil, a través de los medios de comunicación muy importantes, sobre todo influenciados, obvio, de otros países. En la música. En la música apareció la nueva ola, el primer movimiento chileno con tendencia extranjera, que fusionaba el rock and roll que estaba de moda en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, con la balada romántica italiana. Y ahí aparecen personajes icónicos como Cecilia y el Pollo Fuente, ¿ya? Otro ejemplo en que también nació en los jóvenes la nueva canción chilena, otro sistema, otro movimiento, en el que aquí ocurrió que la mayoría de las personas, de los cantantes que participan de este movimiento, todas las letras de sus canciones tenían relación con el compromiso social o con la lucha social que se vivía en la época. Los personajes más importantes fueron Víctor Jara, Patricio Mans, Kila Payún, Inti Illimani, entre otros, que todavía algunos son muy escuchados en la actualidad. A nivel televisivo también empezó de a poquito, el año 50, el año 60, a aparecer las primeras televisiones, pero no había tanta programación. Es por esto que el Estado de Chile decide crear TVN, Televisión Nacional de Chile, que empezó a ser como la primera red nacional más grande que empezó a surgir en los años 60, que prácticamente tenía como 12 horas diarias de transmisión, en donde ahí la gente podía ver televisión y algunos tipos de programas. La mayoría en blanco y negro, obviamente. Aquí se pudo ver el Mundial del 62 y cosas por el estilo, ¿ya? Los cambios en la sociedad. Empezaron a haber también movimientos culturales como el de los hippies, los famosos hippies que nacen en Estados Unidos, este eslogan del amor y paz. También los hippies entran aquí a nuestro país
con una cultura libre, desinhibida, con otro tipo de hábitos, sobre todo en el ámbito sexual, en el ámbito cotidiano, en el ámbito natural, todo era más libre. Ese es como yo diría el eslogan principal de los hippies, aparte de amor y paz, el tema de la libertad. Sobre todo esto en Chile empezó a aumentar con el desarrollo de la pastilla anticonceptiva, porque de esa manera ellos podían tener relaciones sexuales más libres con cualquier persona o las veces que quisieran sin riesgo de tener hijos y sin riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual. Pero antes de este movimiento, aquí en Chile existía un control natal poco previsible, en el sentido de que la mayoría de las mujeres y los hombres cuando tenían relaciones sexuales quedaban embarazadas muy rápidamente. Y esa era la razón por la cual las mujeres tenían muchos hijos, o las familias antes tenían muchos hijos. Pero con el desarrollo de esta nueva reeducación o la pastilla anticonceptiva, las familias empezaron a reducir la cantidad de hijos que tenían. O sea, se empezaban a cuidar más por un cambio cultural educativo que empezaron a hacer en la década de los 60. Y bueno, al final de la guía les dejé un link en donde pueden también descargar el libro de historia los que no lo tienen, ¿ya? Los que no lo tienen en físico lo pueden descargar de manera digital para que puedan ir trabajando, ¿ya? Les dejé actividades que le intenté a grandes rasgos explicar cómo se deberían responder o cómo deberían ser las respuestas en cada una de ellas. Y bueno, recordarles nuevamente que cualquier duda, consulta que tengan a través del correo, a través de los comentarios del canal de YouTube, pueden hacerlo sin ningún problema. Yo a la brevedad o cuando tenga tiempo les podría responder. Así que eso sería. Que estén muy bien. Un abrazo para todos.